Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el capítulo 10, y los versos del 1 al 13 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo expresa su gran carga por Israel, en lo concerniente a la salvación. ¿Existe alguna diferencia entre el judío y gentil delante de Dios? ¿Cómo puede esto impactar nuestra visión de Dios? En este mensaje, el pastor Pepe hace un repaso de lo que es la justicia de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Escuchemos la primera parte del mensaje titulado, El rechazo de Israel. Vivimos en unos tiempos de gran conmoción mundial. Y en esa conmoción, donde el mundo hay amagues de guerra, pero siempre lo ha habido. A mí eso no me extraña, ¿verdad? Hay rumores de guerra y cada vez se ven más cerca, pero esos rumores de guerra han existido siempre, aún desde los tiempos bíblicos. Y para nosotros los creyentes nacidos de nuevo no nos debe sorprender nada de esas cosas. El tema de Israel es un tema de mucha controversia y de que ha dejado mucho que hablar. Pero ¿desde cuándo el tema de Israel no ha dejado controversia? Siempre lo ha sido, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, fíjense, todavía en el primer siglo, ¿de qué está hablando Pablo aquí? De Israel. Así que vamos a leerlo. Hoy día vamos a tratar en su mayoría los versículos del 1 al 7. Pero la respuesta la vamos a ver en los versículos del 9 al 12 o del 9 al 13. Muy bien. Y vamos a ver, como repaso, vamos a leerlo primero. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque lo que yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo, repasando lo que hemos visto hasta la fecha, sobre todo en el primer mensaje que dimos hace ya cerca de un año, en Romanos capítulo 1, el Romanos capítulo 1 habla de la justicia de Dios. Y decíamos que la justicia de Dios está íntimamente ligada al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios habla de un Dios que es justo. En Apocalipsis dice que sus caminos son justos y verdaderos. Rey de los santos. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios puro. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Nuestro Dios es un Dios santo. Y todos gritan que tú eres santo. Decíamos también que la justicia de Dios se revela por fe. Y esta mañana, me parece que fue Chago, ¿verdad? Que tú abriste con Romanos capítulo 1, ¿verdad? Bien, yo lo tenía aquí, yo no sabía. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la fe es la llave que te permite ser recipiente, o sea, recibir la justicia de Dios, la justificación de Dios, la salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo, pero de acuerdo a la justicia de Dios, nosotros en nuestro pecado, nuestra condición pecadora, somos bien injustos, estamos cortos de la marca, no merecemos ningún favor de Dios, ¿ok? Entonces, según la justicia de Dios, nosotros por nuestra propia naturaleza merecemos la muerte y el infierno, punto. Eso no es condenación, eso es lo que sí que es condenación en el sentido, pero no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? En el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios, la gravedad, la magnitud de la envergadura de lo que es la justicia de Dios, lo que comprende el ser un Dios justo, se revela por fe. Se revela a nuestras vidas, primero, nuestra insuficiencia, segundo, nuestra falta, el hecho de que estamos cortos de la marca, de que no hay buenas obras que podamos hacer por nuestra propia iniciativa, para que nosotros nos alleguemos a Dios. Tercero, nuestra necesidad redentora. Y cuarto, la solución y la provisión justificadora de Dios mediante el sacrificio expiatorio de Jesús en su encarnación primeramente, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, el sacrificio en la cruz en tu lugar y en mi lugar. ¿Ven? Esa justicia de Dios cumplida en Cristo Jesús se revela por fe, porque es solamente por fe. Tradicionalmente, ¿verdad? Y mi mayor respeto a los que venimos de un vínculo más tradicional, ¿verdad? Sin mencionar nombres. Pero se nos ha enseñado de que los domingos tienes que comulgar, recibir la comunión para que tú seas salvo. Se nos dice que tienes que participar de los sacramentos y ordenanzas para tú ser salvo. E incluso el que sabe un poco más de teología y que lee un poco más la Biblia,
le añade ese elemento de las obras, de las buenas obras. Tienes que hacer buenas obras. Sí, es por fe, pero tienes que hacer buenas obras para que tú seas salvo. Pero el apóstol Pablo está partiendo, y esto es repaso, desde el primer capítulo de Romanos, que la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe. Pero dice, y para fe. ¿Por qué para fe? Porque la fe en mí, la fe de Cristo Jesús en mí, produce fe, imparte fe a aquel que no tiene fe, que no ha recibido la fe salvadora en Cristo Jesús. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y entonces, Romanos capítulo 10, Pablo establece una carga que él tiene, su anhelo, el anhelo de su corazón. El anhelo de su corazón por Israel. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Era judío. En Filipenses se describe el mismo, hebreos de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Él conocía la ley. Y entonces él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús resucitado. Y cambió y trastornó toda su vida. De ser perseguidor de la iglesia, porque decía que en cuanto a celo por su propia justicia, perseguidor de la iglesia. Pero al tener una experiencia personal con la persona de Cristo Jesús, su vida cambió radicalmente. Y ¿sabe una cosa? Yo quiero someter a tu consideración lo siguiente. Dios en la persona de Cristo Jesús, cuando Jesús viene a tu vida, hay algo que empezamos a experimentar nosotros, es una obra transformadora, que Dios comienza a cambiar nuestra manera, transformar todo nuestro ser. Comienza a cambiar, a transformar nuestro pensamiento. Todo comienza con nuestro pensamiento. Comienza a transformar nuestro corazón, nuestras prioridades. Comienza a transformar el mundo en que vivimos y la visión del mundo. Comienza a transformar hasta tu propia opinión, porque sabes una cosa, las opiniones son bien subjetivas. Las opiniones son transitorias. Las opiniones, cuando yo escucho decir que en mi opinión, no, y estamos hablando de cosas del Señor, en mi opinión esto, en mi opinión lo otro y todo eso. Las opiniones son íntimamente influenciadas por experiencia, por vivencias, por el contexto donde vivimos y nos desempeñamos, pero la opinión es solamente opinión, porque si tus vivencias son en un contexto y tus experiencias y tu contexto es solamente en un radio, en un diámetro de tiempo y espacio, entonces tu experiencia y tu contexto es limitado, pero esa es tu opinión, ¿te das cuenta? Pero cuando Jesús se revela a tu vida, entonces Él te pone en un contexto que trasciende tu contexto, porque entonces Él te pone para que tú lo veas. En el apóstol Pablo lo dice en Corintios, ¿verdad? Nos ha sido dado la mente de Cristo. Ya nuestra mente, nuestro pensamiento comenzamos a experimentar un matiz eterno en nuestras vidas, donde nuestro Dios es grande, nuestro Dios es pleno, nuestro Dios es suficiente en Él mismo. Él no nos necesita. ¿Tú sabías que Dios no te necesita a ti? A mí no me necesita. Él es suficiente en Él mismo. Él es existente en Él mismo, lo que significa que Él no fue creado. Nadie lo creó. Él se creó a sí mismo. No, Él no se creó, porque si Él se creara a sí mismo, hay quienes dicen que Él se creó a sí mismo. Si Él se hubiera creado a sí mismo, entonces eso marcaría un principio y marcaría un final. Pero Dios no se creó a sí mismo. Él es. Él es. Él es. Él es eterno. Y Dios
en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es por revelación, por fe. Tú estás poniendo la fe en Salvador, en Cristo Jesús. La fe que denota eternidad. Entonces te das cuenta que ya tu vida aquí presente pues tiene un principio, tiene un fin. Es un segmento de una línea, solamente un segmento. Un segmento. ¿Saben lo que es un segmento, verdad? La línea que no tiene, la línea, la recta numérica, ¿verdad? Y nosotros somos un segmento. Un segmentito. ¿Qué son 80 años? ¿Qué son 100 años? Nada. Porque estamos hablando de un Dios que es eterno. Y entonces, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos pequeños dioses? ¿Cómo nos atrevemos a atribuirnos cosas que le pertenecen a Dios? Pero bueno, eso es otra historia. O sea, ¿comprendemos? Pablo tuvo ese cambio radical en su vida porque Jesús se le reveló, se presentó ante él. Y cuando Jesús se presenta a tu vida, no solamente para salvación, como por decir así, un seguro contra el fuego, entiéndase, contra el infierno. Tú empiezas desde ese mismo momento, tu vida comienza a tener un matiz totalmente diferente, una perspectiva eterna, una perspectiva de propósito, una perspectiva de que hay algo mucho más excelente. Eso es el Evangelio de Cristo Jesús. Y solamente es a través de Cristo Jesús donde podemos tener y desempeñarnos aquí en este mundo, pero ya con una perspectiva eterna. Donde todas las áreas donde nos desempeñamos en este mundo, que tenemos que desempeñarnos, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que ser buenos maridos, buenas esposas, tenemos que ser buenos hijos, buenos padres, tenemos que educarnos, todo ese tipo de cosas cobran una perspectiva eterna porque es a través de los lentes de Cristo Jesús, a través de los lentes de la verdad del Evangelio, a través de la cosmovisión bíblica. Entonces el apóstol Pablo, con todos sus estudios y todos sus credenciales bien puestas, bien leídas y bien escribidas, eso está mal dicho. Lo sé. Quería llamarles la atención. Está mal dicho, pero suena más mejor. Pablo se atreve, se toma la osadía de decir, todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, ahora las doy como pérdida por causa de la excelencia del amor de Cristo Jesús. Entonces, eso trae un desafío para nosotros. Porque si el Evangelio no ha cambiado tu vida o no has experimentado, aunque sea una cosa ínfima, un cambio, un desquebrajamiento de tu vida pasada, hay que cuestionarse, ¿realmente Jesús vive en mi vida? ¿Realmente yo soy salvo, soy salva? Yo voy a la iglesia, llevo muchos años en la iglesia, yo he servido, yo canto y todas esas cosas. ¿Saben qué? Realmente, todas esas cosas son buenas, pero si no hay un cambio interior, si no hay una diferencia entre la vida cristiana y la vida antes de Cristo, entonces hay que preguntarnos realmente dónde yo estoy, dónde está Dios en mi vida. No se pierda la segunda parte del mensaje titulado El rechazo de Israel. Les esperamos. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.